Ok, buenas tardes. Bueno, permití esto porque en algún momento ustedes de repente están en la misma situación, buscando algo por querer tener información para eso. Vaya, ¿no? Ok, vamos a continuar y voy a terminar esta primera parte de lo que era ondas, ¿no? Hablando sobre el rango visible. Ok, entonces cuando hablamos de ondas sonoras, ¿no? Este era el rango audible, ¿sí? Iba de dónde? De 20 Hz a 20.000 Hz o 20 kHz. ¿Listo? Entonces, para acá, ultrasonido, y por acá, infrasonido. Bueno, análogamente como sucede en audición, también en visión también sucede algo parecido, ¿no? Y en este caso, ¿ya? Para lo que es el rango visible, bueno, esto es en función de qué, de la frecuencia, ¿sí o no? Esto es lo que estamos definiendo acá, en función de la frecuencia. Pero en función de la longitud de onda, para el caso de ondas electromagnéticas, mnemotécnicamente vamos a ir de 400 nanómetros a 700 nanómetros. ¿Ok? Entonces por acá van a ver vecinos de la región visible, ¿no? Entonces, para menos longitud de onda, por acá va a estar ultravioleta y por acá va a estar infrarrojo, más o menos, para ubicarlo, ¿no? Con los vecinos próximos. Ok, entonces esa es la región audible para ondas sonoras y la región visible para ondas electromagnéticas. A esa región visible se le conoce como luz. Ok. Dije mnemotécnicamente, pero si nos vamos ya, ¿no? Ahí ustedes pueden observar que iría de 380 ¿hasta cuánto? A 750. Entonces, 20 más, 20 menos, no lo hace. ¿Ya? Es por eso que mnemotécnicamente de 400 a 700. ¿Ya? Dicho en otras palabras, es los colores del arco iris, ¿no? Ok, pero ¿qué propagan las ondas? ¿Materia o energía? Energía. En este caso de ondas, ¿no? De ondas electromagnéticas, ¿ya? En el caso de ondas electromagnéticas, esa energía está dada por la constante de Planck
por la frecuencia. O también en el vacío, constante de Planck, la velocidad de la luz en el vacío y la longitud de onda. Y observamos que es directamente proporcional la energía con la frecuencia. ¿Sí? Inversamente, ¿no? Entonces tenemos directamente proporcional con la frecuencia y inversamente proporcional con la longitud de onda, ¿no? Entonces, estos están relacionados también. La velocidad de la luz va a ser igual a ¿qué? Al lambda por la frecuencia. Ahí podemos ver también, ¿no? Entre estos dos, inversamente proporcional. Inversamente proporcional. ¿Ok? Bueno. ¿Qué color tiene más energía? Que tiene menor longitud de onda, porque es inversamente proporcional. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces el tema de hoy es justamente esto. Ese es el tema de hoy. Leyes básicas de las radiaciones electromagnéticas interesantes en medicina. Son 4 leyes. La ley del inverso del cuadrado, de la distancia obviamente. Entonces la intensidad de una onda es proporcional a 1 sobre R cuadrado, donde R es la distancia, ¿no? De la fuente hacia donde se quiere calcular. Ley del coseno de Lambert, ahí tenemos, ¿no? O sea, nos dice que para el caso de ley del coseno de Lambert, mayor intensidad va a ser cuando el haz, ¿no?, de radiación llega perpendicular a esa superficie. Ley de Busener-Roscoe, que la intensidad por el tiempo debe ser igual a una constante. Significa que si esa constante de repente puede ser un valor para poder hacer algún efecto biológico, entonces la intensidad y el tiempo se puede manejar. Ojo que van a ser inversamente proporcional. Entonces, si la intensidad aumenta, el tiempo debe ser menor y viceversa, ¿no? Y la ley de Grotus-Draper es desde el punto de vista biológico, o sea, aquella radiación que puede hacer algún efecto biológico va a ser la radiación absorbida. Entonces, si la radiación atraviesa ese cuerpo sin ser absorbida, no nos haría nada. ¿Ya? Ok, entonces eso vamos a desarrollar y con eso daremos fin a esta clase, ¿no? Bueno, ya saben que cómo se producen las ondas sonoras, ¿sí o no? ¿Qué propiedad física de ese medio se perturba? La presión. La presión. Muy bien. ¿La presión arterial? Ah, ya, ok. Atmosférica. Muy bien. Bueno. Dijimos que para producir una onda necesita un medio material. Pero una vez producida ya esta onda puede propagarse, ¿no?, de acuerdo al tipo de onda, puede necesitar un medio o no también. Ya sabemos que el que va a necesitar medio es las ondas sonoras, pero las ondas electromagnéticas pueden inclusive propagarse en el vacío. Pero ¿cómo se produce una onda electromagnética? Algo bastante sencillito es utilizando un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico. ¿Cuál es la carga de un dipolo eléctrico?
cero, ¿no? Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos oscilar ese dipolo, ¿no? Entonces, aquí en este momento está oscilando. Así como si nosotros colgamos una piecita en un resorte y va a estar oscilando. Pero ¿qué sucede? Esa carga tiene, esa carga genera un campo eléctrico, ¿sí o no? Un campo eléctrico. Ahora, esa carga en movimiento genera una corriente eléctrica. ¿Ok? Y esa corriente eléctrica lo que genera es un campo magnético. Un campo magnético. Quiere decir que si yo tuviese una carga que está moviéndose con un MRU, ¿saben lo que es MRU o no? Velocidad constante. Si está moviéndose esa carga con velocidad constante, generaría, escuchen, generaría un campo eléctrico constante también, una corriente constante, un campo magnético constante. Y se acaba su historia ahí. Pero ¿qué pasaría si este campo eléctrico empieza a variar? ¿No? O sea, varía con el tiempo. Varía con el tiempo. Entonces lo que va a hacer es generar también una corriente, ¿no? O sea, esa carga, como va a estar moviéndose, oscilando, ¿no? Va a tener, pues, va a estar acelerado, desacelerado, así, ¿no? Entonces, va a tener, se puede decir, un movimiento rectilíneo, si quisiéramos decirlo así, uniforme, o mejor dicho, con una aceleración. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar un campo eléctrico también que esté variando. ¿Ok? Pero esa carga, como está en movimiento, genera una corriente. Pero como está variando, ¿no? Su movimiento no está yendo con una velocidad constante, entonces también va a generar una corriente que está variando con el tiempo. Y esta corriente también genera un campo magnético que está variando con el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener en ese espacio? Vamos a tener un campo eléctrico que está variando con el tiempo y un campo magnético que está variando con el tiempo. Pero ¿qué pasa? Ya no están separados, sino forman lo que se conoce como la onda electromagnética. O sea, en vez de estar separados, ¿cuándo van a estar separados? Cuando la velocidad es constante de esa partícula. Pero si hay una variación con el tiempo, ¿ok? Forman una onda electromagnética. Y esto es la onda electromagnética, compuesto por un campo eléctrico y un campo magnético. Siempre el campo eléctrico con el campo magnético van a formar 90 grados. Y con la dirección de propagación también 90 grados. ¿Ok? 90 grados. Y el campo eléctrico oscila en un plano y el campo magnético oscila en un campo, ¿no?, perpendicular al campo eléctrico. Ok, entonces, si el campo eléctrico está en un eje, el campo magnético en otro eje, en el otro eje está la dirección de propagación. ¿Ok? Entonces, eso se conoce como campo eléctrico. Ondas electromagnéticas. Así se genera una onda electromagnética. ¿Ya? Bueno, veamos un poco más. Entonces ya tenemos ahí ese campo, esa onda electromagnética. Dijimos, el campo eléctrico, ¿ya?, voy a hacer acá mi eje, siempre van a ser perpendiculares. Por ejemplo, ¿no?, si yo tengo aquí X, yo tengo acá Y, yo tengo acá Z, ¿ya?, esto se puede trabajar con vectores unitarios. Vectores unitarios, para el caso de X va a ser Y, para el caso de Y va a ser J, y para el caso de Z va a ser K. O sea, un vector unitario significa que su módulo es 1. Entonces, si yo digo que en el eje Z está el campo eléctrico, en el eje X está el campo magnético, ¿ya?, el campo magnético, ¿qué sucede? Como van a ser mutuamente perpendiculares, tanto el campo eléctrico, el campo magnético y la dirección de propagación, entonces esto sería la dirección de propagación, ¿no?
de propagación. Entonces, a lo largo de qué se mueve esa onda electromagnética? A lo largo del otro eje. Entonces, esto va a ser bastante sencillo, ¿verdad? Digo así, porque si el campo eléctrico, ¿no?, se está oscilando en Z y el otro está en B, o sea, el campo magnético B en X, entonces ya tengo ocupado Z y tengo ocupado X. ¿Qué falta? Y. Pero lo único, quisiera saber cuál es el sentido. El sentido puede ser positivo o puede ser negativo. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Voy a hacer con este producto, ¿ya?, este producto vectorial. Voy a hacer este producto vectorial. ¿Pero qué? De los vectores unitarios. ¿Ya? Entonces, si gusta, aquí, ¿qué tendría? A ver, para ese ejemplo, tendría el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico. ¿En qué dirección está ahí? En Z, ¿no? ¿Y cuál sería el vector unitario? K. ¿Ok? Todo esto por acá. ¿En qué dirección está? En Y. ¿Ok? Por lo tanto, este es el módulo, este también es el módulo, y lo único tendría que ver cuál es este vector, ¿no? ¿Cuál es ese producto vectorial? De K por I. K por I. Entonces, esa resultante de K por I, como es un producto vectorial, me va a dar otro vector, ¿sí o no? Y eso va a ser el sentido. Pero ya sabemos que va a ser en Y, ¿sí o no? Lo único que me diría si es positivo o negativo. Ok, entonces vamos a ver por acá un poco de estos productos vectoriales. Empezamos con I por J. Esto va a ser igual a ¿qué? Acá, ¿no? Si yo hago J por K, esto va a ser I. Acuérdense, ¿sí, no? Vale. I por J, ¿qué falta? Esto. K por I, J, y así. Pero si gustan, lo copian acá. Va a ser J. Ahora, lo contrario, ¿ya? Si yo digo J por I, esto va a ser menos K. K por J, menos I por K, menos J. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la dirección de propagación de esta onda electromagnética? A ver, con preguntas. Alternativa D, C, D, E. A ver, no, solamente se me ocurre así, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es la dirección de propagación de esa onda electromagnética? Y es posible. Pero ya, o sea, acuérdense que es fácil. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico está en X, desechado. El campo magnético está en X, desechado. ¿Qué falta? Y. Lo único que me falta saber es el sentido, si es positivo o es negativo. ¿Ok? A ver, hacemos por acá algo. Entonces, voy a poner acá, mira, campo eléctrico.
Listo. ¿Cuál es la dirección de propagación? ¿Cuál es la dirección de propagación de esa onda electromagnética? J. No puede ser en Y. K. No puede ser en Z. Debe ser en X. Pero hay que ver si es positivo o negativo. Acuérdense, trabajan con los vectores unitarios. Entonces, ¿cómo sería? A ver, por acá, voy a inventar espacio acá. Sería entonces menos J, ¿sí o no? Porque es E por B, menos J por K. A ver, ¿qué tengo acá? J por K, ajá, entonces mira, tengo así, es igual a menos J por K. ¿Qué es J por K? ¿Cómo es el signo? Menos. Todo es positivo. Entonces, así se encuentra la dirección de propagación de esa onda electromagnética. J por J no existe, pero lo que es ese, ¿no? Producto vectorial. No, pero o sea, acuérdense, ya acá, el buen punto. El módulo puede ser negativo. El módulo, no puede ser negativo. Entonces, cuando a mí me dan aquí menos E es el módulo. ¿Y este negativo de quién es? De ese vector. Ajá, de ese vector. El módulo siempre es positivo. Claro, de repente más específico, a ver, se me ocurre hacer más específico esto. Así también pues, puede escribir. Pero ya entiendan, pues el módulo es positivo. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta? Si es que les daña, o si es que les toca también, cuando hago el examen, que son 6 grupos, tengo que hacer. Pero no me hagan por ejemplo, dicen, ¿qué pregunta le han metido? Y están estudiando esa pregunta, y cuando les cambio de pregunta, 0. Ok. Bueno, vamos al grano. Ley del inverso al cuadrado de la distancia. ¿Ya? ¿Listo? Voy a tener que trabajar acá porque de una vez vamos con el tiempo. Listo. Ley del inverso al cuadrado de la distancia. Perfecto, entonces yo voy a tener aquí, ¿ya? Voy a tener una fuente acá. Ok. Listo. El inverso al cuadrado de la distancia se aplica para, acuérdense que hemos visto la parte de ondas acústicas, ahí hemos visto, o en general, ¿no? Ondas habíamos visto, era ondas esféricas. ¿Ya? Para ondas esféricas se aplica esto, ¿no? Entonces, veamos. Aquí hay una distancia, voy a tratar de ver con la ley que está ahí, una distancia 1,
en este punto va a haber una intensidad 1. O sea, de la fuente a este punto 1, hay una distancia 1 y una intensidad 1. Ahora, aquí, en este punto, hay una intensidad 2 a esta distancia 2. Todo desde la fuente, desde la fuente. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la intensidad, o si gusta lo hacemos tal cual. Ahí está. Intensidad 1 sobre intensidad 2. Así. Intensidad 1 sobre intensidad 2. ¿A qué va a ser igual esto? A la distancia 2 sobre la distancia 1. Todo esto al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Listo. Primer caso. Primer caso. Se conoce ISU1, distancia 1 y distancia 2. ¿Ok? Se pide ISU2. ISU2. Entonces lo que tengo que hacer es despejar, ¿sí o no? ¿Ok? Por lo tanto, ISU2 va a ser igual. A ver, acá está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Este DS1 está dividiendo, pasa a multiplicar acá, ¿no? Y al cuadrado todavía, ¿no? Acá DS2 al cuadrado está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, ISU2, ¿a qué sería igual? Sería igual a ISU1, ¿no? D1 sobre D2 al cuadrado. Primer caso. ¿Ok? Segundo caso, lo haremos por acá. Caso 2. Se conoce ISU1, ISU1 y ISU2. Se conoce ISU1, DSU1 y ISU2. Se pide el valor de quién? De DSU2. DSU2. ¿Ok? Entonces, DSU1 acá está dividiendo al cuadrado, ¿no? Pasa acá, ¿no? A multiplicar al cuadrado y acá quedaría DSU2 al cuadrado. Pasa como radical, ¿sí o no? Radical. Como DSU1 es al cuadrado, va a salir fuera del radical como D1 y multiplicando a la raíz cuadrada de ISU1 sobre ISU2. Dicho en otras palabras, DSU2 va a ser igual a ¿qué? A DSU1 raíz cuadrada de ¿qué? De ISU1 sobre ISU2. Ahí está. ¿Ok? Ok, entonces, ya vamos a tomar nota. Ya. Ok, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el D1, ¿ya?
O cualquiera de las distancias que yo conozco lo puedo asumir como referencia al 100%. Por ejemplo, ¿no? El 100%. Aquí dice, ¿no? A un metro dice 100%. A 2 metros, 25%. Pero esto es relativo, como les digo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, a un metro, la intensidad es de repente 80 watts por metro cuadrado. A ver, más o menos así. La intensidad, ¿ya? A un metro es 80 watts por metro cuadrado. ¿Cuánto será la intensidad a 2 metros? Se reduce a la cuarta parte, ¿no? El 80 para mí es el 100% y a 2 el 25%, o sea, la cuarta parte, ¿no? Ese es el inverso al cuadrado de la distancia. Claro, pero de repente no les voy a dar exactamente un metro, ¿no? Se me ocurre, a ver, a 1.5, ahí lo hacemos, a 1.5, ya, lo mismo, a 1.5 metros yo tengo 80 watts por metro cuadrado. A 2 metros, ¿cuánto será la intensidad? O sea, ¿qué conozco? Aplicaré eso, ¿no? Entonces, a 1.5 metros tengo ¿cuánto? 80 watts por metro cuadrado. ¿Cuánto tendré a 2 metros? Si gusta, acá lo hacemos, ya ustedes hacen el cálculo. Intensidad 1, 80 watts por metro cuadrado. No se olviden las unidades porque es 0,5 puntos menos. De su 1, 1,5 metros. De su 2, 2 metros. Todo esto al cuadrado. Ahí está. Hay que tener cuidado ahí también. A veces el profesor, a ver si manejan un poco conversión, dice, ¿no? De repente no dice a 1.5, de repente dice a 150 centímetros. Entonces, el alumno como está viendo ahí WhatsApp, ¿no? O TikTok, ¿no? Dice, ahí es fácil, ¿no? Es fácil. Y pone acá 150 y acá le pone 2. 0, ¿no? Por no estar atento. Tiene que tener las mismas unidades para poder eliminar. Y si hay alternativa, ¿no? Cerrando los ojos, ¿no? Y al final sale cuál es ¿cómo se llama el conducto que conecta la parte del oído medio con el externo, con la parte externa? Y al final, ¿cómo lo pusieron? Lo pusieron trompa de falopio. Pues yo lo puse a propósito y pensé que ahí iba a pasar. Trompa de obstáculo, ¿no? Y puse ahí trompa de falopio y marcando. Entonces quiere decir que estaba cerrado. Ok, y así, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Ajá, aquí. ¿Para qué sirve esto entonces? Acá, ¿no? Ojo, si yo tengo un equipo de rayos X, por ejemplo, yo tengo un equipo de rayos X y a piel, ¿no? A piel de repente le llega mucho de intensidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Alejar o acercarlo? Alejar, lo alejo. Pero no voy a estar a la champa alejando, ¿no? Ah, está la forma, ¿no? O sea, de repente llegó, yo quiero de los 80 que llega a 1.5, yo quiero de repente, no 80, quiero 50. Quiero 50. Entonces ya conozco de su 1 y la intensidad 2. ¿Y a qué distancia tengo que poner para obtener 50 watts por metro cuadrado? Caso número 2. ¿Oh? Ok,
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy trabajando con estos mismos datos de 80 y 1,5. Pero ahora, yo no quiero 80 watts, quiero 50 watts. ¿A qué distancia lo ubico? Distancia 2. ¿Sí? Entonces, esto sería acá. ¿No? Para el caso que estoy hablando, esto sería 1,5 metros. Facilito, ¿no? ¿Cuánto es eso 1? 80 watts por metro cuadrado sobre, ¿cuánto quiero? 50 watts por metro cuadrado. A esa distancia tengo que poner para, ¿no? Tengo que colocarlo para obtener los 50 watts por metro cuadrado. Entonces yo con esto puedo acercar, puedo alejar, pero algunas veces, no me da esa distancia. No me da esas distancias, ¿sí o no? Porque de repente, no sé, de repente es fijo, la camilla está, ya no puedo alejar más, hasta ahí no llega, ¿no? Pero que puedo subir para acá, ya no puedo más, no me soluciona esto. Pero tengo la otra ley, la ley del coseno de lambda. Bueno, esto también sirve, el inverso al cuadrado de la distancia sirve para radioprotección. ¿A quién le tocó radioprotección? No se olviden los principios, justificación, optimización, limitación de dosis y los parámetros de radioprotección. ¿Cuáles son? Tiempo, distancia y blindaje. Acá tienes distancia. Si yo me alejo, recibo menos dosis. Si me acerco, obviamente, ¿no? Pero no me voy a alejar por alejar, sino que ya está de acuerdo a la limitación de dosis. Entonces, si esto no me soluciona el problema, también tengo un as bajo la manga, que sería la ley del coseno de lambda. Ley del coseno de lambda. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si yo tengo aquí la fuente luminosa, la intensidad máxima va a ser justamente en el eje central. ¿Qué entiende? ¿Qué se entiende? Que este eje central con esta superficie forma 90 grados. 90 grados. O sea, este haz, ¿no? Con esta superficie aquí forma 90 grados. Cuando eso ocurre, la intensidad es máxima. Entonces, a medida que yo me voy alejando de ese eje, la intensidad va disminuyendo. Va disminuyendo. ¿Ok? ¿Cómo disminuye? Con la ley del coseno de lambda. ¿Ya? Ok, entonces veamos acá. Creo que esos dos son los más sencillos. Ok, entonces tengo acá está la fuente, esto es y su N, que también se conoce, por si acaso, intensidad máxima. Intensidad máxima. Pero por aquí puede haber otro as. Aquí puede haber otro as. Que esto va a ser I sub theta, porque el ángulo con respecto a esa normal es theta. ¿Ok? Entonces, I sub theta va a ser igual a ¿qué? A la intensidad máxima por coseno de theta. Esto es la ley del coseno de lambda. Ok. Observen esa fórmula. ¿Cuánto debe ser theta para que sea esa intensidad máxima? 90. No, les dije que revisen la fórmula.
A ver, ¿puedes rectificar tu respuesta? Cero, pues, ¿no? Claro, cero. Porque coseno de cero, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿qué quiere decir lo que estoy diciendo? ¿Qué quiere decir? Así traje por si acaso. Si hay una aula que no tiene. Mira. A ver, ahí está. ¿Observan o no? Bueno, allá atrás no observan, ¿eh? Ahorita les voy a observar yo con la asistencia. Mira, ahí está la intensidad. Si va disminuyendo el ángulo, ¿qué pasa? Va aumentando, ¿sí o no? Y cuando es cero, coincide. Claro, pues, de cero. Listo. Casos. Vamos a poner. Ok. Primer caso. O con otro color. Primer caso. A ver. Se conoce. ¿Qué es esto? Ajá. Coma. Perdón, no me pasé. Y tita. Y tita. Es más sencillo. Se pide la intensidad para ese ángulo. ¿Ok? ¿Qué fórmula utilizo? Esta, pues. Ok, esa utilizo, ¿sí o no? Claro, esa utilizo, sí. Caso 2. ¿Okay? Se conoce y su n, coma, y su tita. ¿Ok? ¿Se pide qué? Se pide el ángulo tita. Se pide el ángulo tita. ¿Para qué ángulo tita? Voy a tener esa intensidad, ¿no? Su tita. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Esto está multiplicando, pasa a dividir. Y tendría coseno de qué? De I sub tita sobre I sub n, que es la intensidad máxima. Pero yo quiero el ángulo tita, entonces tita va a ser arco coseno de quién? I sub n. Ajá, entonces si quieren, estamos hablando de sexagesimales por si acaso, pero en las calculadoras a veces está con radianes, entonces como yo me aseguro que está en sexagesimales, digo, ¿no? Seno de 90 grados. Si sale 1, está en sexagesimales. Si no sale 1, conviertan. No, ahí se programa. Se configura, ¿no? Se configura en la calculadora. Debe aparecer, ¿sabes cómo lo llaman? Ahí, dejo así. Dejo. En la calculadora sale así o si no, sale la D. O sale R cuando es en radial. Sale, arribita. Ok. ¿Qué más? Hay otro caso, me parece. Sí, puede haber otro caso acá. Caso 3, a ver, ¿qué es? Caso 3, ojo, se conoce I sub tita y
se conecta, y tita, ¿no? Y tita se pide y suena. Entonces, lo único que despejan entonces sería y sub tita entre coseno de tita. Listo. Creo que no hay más casos, ahí son los tres casos. Ok, ¿con cuánto estamos trabajando? Si estamos haciendo esa, ya, por ejemplo, 80 watts, ¿no? Estamos colocando ya. Entonces, la intensidad máxima es 80 watts por metro cuadrado. Escuchen, 80 watts por metro cuadrado. Ya. ¿Cuál será ese ángulo tita para obtener 50 watts por metro cuadrado? ¿Qué conozco? Conozco la intensidad máxima, conozco también y su tita, ¿sí o no? ¿Cuánto es tita? ¿Cuánto será? Ahí. No sé cuánto será, pero ahí ustedes pueden hacerlo. Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué dije? Arco, coseno, así sencillito, ¿no? ¿Cuánto es esto? Dije 50 watts por metro cuadrado y acá 80 watts por metro cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto era? 51. Ya, 50. Si gusta lo ponen todo, no hay problema. Listo. Grados, ¿no? O sea, tengo que poner en ese ángulo, ¿no? O sea, quiere decir que yo no lo colocaría acá, sino lo coloco en esta posición. Así. Ok, ¿qué más? Bueno, ya está ahí. A ver, ¿qué más? No hay problema. Unidades no hay, pero ya no lo voy a poner en nivel de intensidad, ¿no? Para que se podría poner en nivel de intensidad. Y ellos utilizan ya ¿no? Para lograr también sencillo, ¿no? Bueno. Y ley de Busen-Roscoe. Pero hay que tener cuidado ahí por lo siguiente. Se pierde. Ya lo tomaron nota, ¿no? Listo, se pierde. Okay. Pero esta ley de Busen-Roscoe, ¿ya? La ecuación general es esta. Esa es la ecuación general. Este n, a ver, acuérdense por ahí, sobre todo lo que está acá atrás, para procesos biológicos. ¿Ya? Para procesos biológicos, Sn es igual a 1. Por lo tanto, ¿qué tenemos? I por T va a ser igual a una constante. Pero ¿qué es esa constante? Esa constante, por ejemplo, puede ser un valor para de repente matar células. No, por ejemplo, si yo estoy haciendo un tratamiento de radioterapia, entonces esa constante es un valor. ¿Ok? Es un valor. Ya bueno, eso lo prescribe el médico. Entonces, suponiendo que ese valor sea, voy a dar un valor.
Entonces, ¿la intensidad en qué se da? En watts por metro cuadrado. El tiempo en segundo. Entonces, esto sería energía por metro cuadrado. Pongamos ahí de repente, ya que estamos, ponle 80. O sea, 80 joules por metro cuadrado va a cumplir mi objetivo. O sea, si yo logro 80, para mí va a ser un éxito eso, ¿no? Por lo tanto, ahora, si yo tengo una intensidad baja, el tiempo será un poco, ¿no?, mayor, ¿no? Y inversamente relacionado. O sea, yo tengo todas las combinaciones al final. Imagínate que esto sea, a ver, si esto es 80, en unidades de acá, por ejemplo, watts por metro cuadrado, para no estar repitiendo, y esto en segundos. Si acá es 80, ¿cuánto sería el tiempo para lograr esto? 1. Si yo tengo 40, ¿cuánto será el tiempo de exposición? 2. ¿Ok? Si yo tengo acá 80, ¿cuánto será acá la intensidad? 1. O sea, pueden hacer las combinaciones que quieran. Pero aquí viene el detalle. Si ustedes van a tratar un niño, por ejemplo, los niños se aburren, ¿no?, tanto tiempo. Entonces es preferible hacerlo bastante rápido. Ahora, si están haciendo teleterapia, por ejemplo, si están haciendo teleterapia, esta intensidad va a estar relacionado ¿con qué? Con la actividad. Por ejemplo, si ahorita yo tengo cobalto 60 con una intensidad, ahorita en estos momentos, después de un periodo de semidesintegración, que también está en las diapositivas, tienen que estudiar, ¿ya? ¿Ok? El periodo de semidesintegración es el tiempo, ¿no?, que demora para que la actividad decaiga a la mitad, ¿no? En el caso del cobalto es 5.26 años. O sea, quiere decir que si yo ahorita en estos momentos estoy haciendo un tratamiento, ¿no?, o sea, para de repente un cáncer de mama, qué sé yo, estoy exponiendo un tiempo de 30 segundos, por ejemplo, vamos a hacer así, 30 segundos. Cuando ha pasado 5.26 años, ya no voy a lograr con 30 segundos, sino ¿con cuánto tiempo? O sea, se ha reducido la intensidad a la mitad. Por lo tanto, el tiempo, bueno, mejor vemos acá. Ahí está, ¿ya? Bueno, ahí es la que está en rojo. Listo, ahí. La que está en rojo, a ver, ¿qué dice? Ok, ya, nuevamente, entonces la pregunta. Nuevamente la pregunta. Si yo, en estos momentos, ¿no?, en estos momentos, para lograr ese objetivo irradio, ¿no?, ¿cuánto tiempo? 30 segundos. Pasado 5.26 años, que es el periodo de semidesintegración, se va a reducir a la mitad de esa intensidad para ese mismo tratamiento, o ese tratamiento que ya conozco, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que exponer? 60. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo esto. Estoy haciendo eso. Se ha reducido a la mitad, tengo que duplicar. ¿Ok? Entonces, cuando estas fuentes radiactivas decaen mucho, pues ya no es recomendable porque el paciente va a estar ahí, ¿no? El tecnólogo lo deja al paciente, se va a tomar un café, regresa y sigue todavía. Tampoco es, ¿no? Es por eso que aparecieron los aceleradores lineales. En los aceleradores lineales no hay ningún problema. La hora que disparo hay radiación. Y ya si ya no disparo, te puedes echar una camilla. Pero si hay cobalto 60,
ese cobalto siempre está irradiado, ¿no? Desde el punto de vista de radioprotección, creo que por ahí creo haber visto algo, no sé si es de este grupo o de otro, pero habían aplicaciones de radioprotección en teleterapia, en medicina nuclear, ¿no? Etcétera, etcétera. Ok, eso es la ley de Busen-Roscoe. Bueno, eso es lo que quiere decir que es inversamente proporcional la intensidad con el tiempo. Y la ley de Grotius-Drake dice, establece que desde un punto de vista biológico solo es útil la radiación absorbida. Ejemplo acá, caso, ¿no? Esta es reflejada, ¿no? Aquí se refleja y en la otra parte se refracta, pero no es absorbida. Acá sí, ¿no? Acá sí, en este medio hay dosis absorbida. ¿Qué es dosis? La energía absorbida por unidad de masa. Entonces, ahí sí, pues, ¿no? Se ha quedado absorbido ahí ese haz de radiación. Esa es la que puede causar algún efecto biológico. Esta absorbida. Esta no. Entonces, nosotros, por ejemplo, en estos momentos estamos siendo bombardeados por radiación cósmica, ¿no? Tanto es así que entra por el polo y sale por el otro. Y nosotros que estamos ahí nos atraviesa y no sucede nada. ¿Por qué? Porque no hay radiación absorbida. Imaginen que hubiese esa radiación absorbida. Si no nos matan, mutamos. ¿Ok? Resumen, ahí está todo. Espectro electromagnético. Como le decía, el espectro electromagnético es bastante amplio. ¿Ya? Tienes acá para mayores longitud de onda, radiofrecuencias, microondas, infrarrojo, visible, que es una cosita bien pequeña acá, ultravioleta, rayos X, rayos gamma por acá, ¿no? Rayos gamma. O sea que el espectro es bastante amplio, el espectro electromagnético. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿En qué región es ese corte, ¿no? De ese espectro electromagnético, de tal manera que divide, ¿ya? Radiación electromagnética ionizante y radiación electromagnética no ionizante? O sea, exactamente no tenemos un valor, pero sí tenemos una región. ¿Dónde es esa región del corte? En ultravioleta. ¿Eso qué significa? Que van a ver, es la única región donde podemos encontrar fotones ultravioleta, que son algunos ionizantes y otros que son no ionizantes. ¿Ya? Acá está la región visible. ¿Ya? Región visible. ¿Ok? La región visible está acá. Acá está ultravioleta. Por un lado, ¿ya? Si hacemos el corte acá, a ver, así, si gusta. Acá está ultravioleta. Aquí está rayos X. Aquí está región visible. Ok, el corte se da ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacia acá, radiación electromagnética, ¿no? No ionizante. Y para acá, radiación electromagnética
ionizante. Ionizante. Ok. Entonces aquí también hay un detalle muy importante. ¿Ya? Es lo que diferencia pues a lo que es la física moderna. A ver, les explico. Si yo tengo un tráiler, ¿no? Quiero empujar, yo solo no puedo, ¿sí o no? Pero si les llamo a todos ustedes, lo empujamos, ¿sí o no? ¿Estamos? Ok, lo empujamos. Lo movemos, mejor dicho, lo movemos. Ok, entonces fíjense ustedes. Aquí, vamos a poner aquí, mira. Aquí hay un fotón. ¿Ya? Un fotón de radiación electromagnética ionizante. ¿Ya? Entonces, este fotón es capaz de arrancar un electrón. ¿Ok? Aquí tengo otro fotón, pero de radiación no ionizante. O sea, uno no es capaz de arrancar un electrón. Pero imagínense que yo llevo 1.000.000 acá. 1.000.000, o sea, 1.000.000 de fotones. La pregunta es, ¿son capaces de arrancar un electrón? ¿Ah? Acuérdense que estaba el tráiler. Yo solo no lo puedo mover. Pero si les llamo a ustedes, lo muevo, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, acá, este fotón ionizante, uno es capaz de arrancar un electrón de ese átomo. Aquí uno no. La pregunta, 1.000.000, ¿será capaz de arrancar un electrón? Eso se conoce física moderna. No. Esa es la física moderna. No, les dije que no podemos utilizar la clásica, o sea, a priori. No. Ya es otros fenómenos. ¿Ya? Así mande millones de fotones, no va a ser capaz de arrancar. ¿Ok? ¿Qué es lo que arranca? Arranca la energía, no la cantidad. Si este fotón, entonces, todo esto de acá, que utiliza las técnicas, si son diagnósticas o terapéuticas que utilizan esta región, se conocen como técnicas no ionizantes. Y para acá van a ser técnicas ionizantes. Por lo tanto, si yo veo esto, ubiquen acá, a ver, resonancia magnética. ¿Dónde está resonancia magnética? A ver, ¿quién le toca resonancia? Mira que la próxima semana ya empezamos. ¿Quién le toca resonancia magnética? Primera pregunta. En ese espectro electromagnético, ubica dónde está resonancia magnética. ¿Dónde? Mira, son 5 puntos. La exposición y las preguntas son 5 puntos. Entonces, si ya tienen menos de 20% de Churnitti, 5 puntos. ¿No? Si han cumplido con más o menos el esquema, ¿no? 5. Si hay coherencia, 5. Tienen 15 entonces. Falta su exposición. Y las preguntas. Resonancia, ¿dónde ubican ahí? No hay. Ya no tienen 5 entonces. Tienen ya 3, ponle. Ok. ¿Qué utiliza resonancia? Radiofrecuencias.
¿Dónde se encuentra entonces? Rayos X acá, ¿no? Tomografía. Por acá rayos gamma, cobalto, terapia. Ok, bueno, ahí pueden revisar más. Bueno, me interesa esta parte, la ultravioleta. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ¿no? Es el único lugar donde pueden haber fotones ultravioleta que son ionizantes y no ionizantes. A ver, dice, se distingue entre bandas de menor a escuchen, a ver, escuchen ahí, sobre todo los que están atrás. Se distingue entre bandas de menor a mayor frecuencia. Ok, UVA, UVB y UVC. ¿Cuál tiene mayor longitud de onda de esos tres? Vean ahí cuál tiene mayor longitud de onda. Claro. ¿Por qué? Porque dijimos que la frecuencia con la longitud de onda es inversamente proporcional. ¿Cuál es el más energético? El UVC. Entonces, ahí la importancia de lo siguiente. Mira. El UVA no es absorbida por la capa de ozono. ¿No? Eso se va a absorber ya con la atmósfera, ahí se absorbe. El UVB absorbida en gran parte por la capa de ozono, gran parte. ¿Ok? Pero el UVC completamente absorbido por la capa de ozono. Y si no hay ozono, ahí era el problema del agujero, ¿no? El agujero de ozono. ¿No? Por eso es una preocupación. Ok, y para terminar, rayos X y rayos gamma. Los rayos X se producen, ¿ya? Se producen y esta producción es a nivel atómico. O sea, yo puedo hacer rayos X, o sea, mejor dicho, yo puedo producir rayos X a mi antojo. Yo puedo elegir qué energía quiero de esos rayos X. Pero los rayos gamma, no. Porque ese es un proceso espontáneo que ocurre a nivel nuclear. Dicho en otras palabras, los rayos X es a nivel atómico y los rayos gamma a nivel nuclear. Yo no puedo hacer nada en ese. O sea, si ese cobalto decae con ese periodo de semidesintegración de 5.26 años, yo no puedo hacer nada. No puedo ni darle más, hacer que sea más energético o que decaiga menos o más rápido, no puedo hacer nada. Pero con un rayos X yo sí puedo hacer lo que quiero, ¿no? Quiero hacerlo más intenso, claro, para utilizando la ley de Grotus-Draper, ¿no? O perdón, la de Roscoe, que es la intensidad por el tiempo. Entonces voy a tratar un niño, entonces necesito más, hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más intenso, ¿no? Intenso, listo, todo. Entonces puedo manejar esa variedad. ¿Ya? Ok, ahora sí. Un ratito voy a tomar asistencia, pero primero voy a ver si es que están estas personas.